¿Tienes la tensión alta y quieres encontrar una forma holística desde el inicio, desde una forma, por decirlo así, más preventiva, antes de que realmente tengas, llega a mayores, por decirlo así? ¿Quieres solucionar el problema de la presión alta de una manera holística? Bueno, holística en español. Bueno, pues os voy a decir, os voy a hablar de este tema, me parece muy interesante. Primero, es también porque mi madre tenía problemas de la presión alta. Entonces yo también aprendí mucho. Para mí ha sido una lección muy grande, ¿no? Y yo siempre veía una conexión emocional. Bueno, antes de nada os digo también, esto es, por decirlo así, añadir un poco de luz a las causas desde el punto de vista del cuerpo a nivel subconsciente, emocional, ya que nuestras emociones, o sea, nuestro subconsciente se manifiesta en el cuerpo y eso no quita de que si realmente tienes que ir a un médico, pues vayas a un médico. Eso no, yo me refiero es trabajar antes de que se produzca realmente un problema, que se llegue a instaurar y se convierte en un problema real, ¿no? Todos podemos sentir o subir la presión alta, bajar o subir, también depende de muchos factores, pero hoy os voy a dar mi experiencia también de cómo podemos trabajar esto, si tienes, digamos, de una manera preventiva, siempre preventiva, ¿eh? Bueno, ya si es un problema real, establecido, ya eso ya es, son palabras mayores, ir a vuestro médico y tal, pero esto ahora es a un nivel preventivo, porque hay muchas enfermedades que se crean porque no se tratan en el primer estadio, ¿no? Digamos, cuando se forman, ¿no? Y también quería explicar este tema de la tensión alta porque hoy me vino una de las personas que trabaja para mí, bueno, una finlandesa sueca que trabaja en Hopeline Online como terapeuta coach, y ella misma pues me decía que tenía problemas de la tensión alta. Vale, bueno, pues yo os voy a hablar de manera general cómo podemos afrontar esta problemática para que, digamos, podamos ir al nudo de la cuestión, al quid de la cuestión, en un momento inicial para que eso no vaya más. O sea, es cuando tú el cuerpo empieza a sentirlo, ¿no? Y entonces cuando tú escuchas a tu cuerpo y en vez de dejarlo que se instaure en tu cuerpo y se llegue a crear una enfermedad, pues ya escuchar a tu cuerpo, ¿no? Escuchar a tu cuerpo y hacer todo lo posible, dar de tu parte para estar en un estado de isomostasis, a un estado de autocuración, ayudar al cuerpo a autocurarse. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que nunca nos vayamos a enfermar, eso no quiere decir bueno, que la vida sigue sus ciclos, pero podemos tener una vida lo más plena posible sin caer, digamos, en cuadros de clínicos, de enfermos, de diagnóstico, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, os digo, porque todo es una cuestión de estadística, también es la probabilidad, pues en la medida de lo posible, hacer de tu parte, hacer de nuestra parte para no caer en un cuadro, digamos, un diagnóstico, ¿no? Entonces, y ya verás como de esa manera, yo lo utilizo para mí, es que, bueno, pues si caes enfermo, bueno, o tienes un día de tensión alta, bueno, pues la vas a regular mejor, de una manera preventiva, holística, y vas a contribuir a estar mejor, ¿vale? Bueno, pues entonces, a todos aquellos sobre todo los que sufren de la tensión alta, pero esto de aquí nadie se libra, ¿eh? Nadie se libra. Entonces,
os voy a dar las causas desde un punto de vista emocional, también se puede llamar biodescodificación, pero yo creo que es que esto realmente se trata de una cosa, de lógica y asociacionismo, bueno, de asociación, o sea, y saber que nuestra mente subconsciente, porque a nivel holístico, estamos hablando a nivel holístico, nuestro cuerpo, o sea, es donde se refleja nuestra alma, o sea, nuestro subconsciente, ¿no? Muy bien, vale, entonces, se trata de entender la simbología, porque al final nuestra mente subconsciente, como decía Carl Gustav Jung, es simbólica, y por asociación y lógica, o sea, llámalo como quieras, vas a poder encontrar una manera de, no digo erradicar, digo prevenir o solventar o facilitar a que ese momento de que tú ya empiezas a sentir en tu cuerpo la tensión alta, tú puedas regularlo en la medida de lo posible. Vale, ya está. ¿Por qué? Porque somos mente, cuerpo y espíritu, o sea, somos un yo, pues en muchos yos, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos una mente, fenomenal. Y las emociones tienen aquí un valor fundamental. Vale. Muy bien. Sea lo que sea, a veces provienen las emociones, muchas veces vienen de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. Lo que pasa es que están instauradas digamos, a un nivel tan profundo en nuestro subconsciente, o sea, forman parte de nuestro disco duro mental, y sacar eso pues es muy difícil, hay que reprogramar nuestra mente, ¿no? Muy bien. Vale, porque tenemos programas heredados, programas creados, y etcétera, etcétera, muchos factores que nos influyen, incluso genéticos, etcétera, biológicos, y eso hace que cada uno tiene su caso especial, ¿no? Bueno, pero vamos a la simbología, a los elementos para poder entender y solventar, solventar, no digo curar del todo, pero a lo mejor sí también, si es a un estadio muy primario y si no depende de otros factores, porque todo es multifactorial. Bueno, pues vamos a mirar la simbología de los elementos para nuestra mente subconsciente. Aquí estamos hablando siempre de esa sincronicidad, de esa coordinación entre mente y espíritu, ¿no? Y emoción. Bueno, pues simbología primero o sea, estamos hablando de qué? Presión arterial alta, presión arterial alta. Entonces, ¿qué elementos hay aquí que tienen una simbología? Primero, la sangre. La sangre, ¿qué viene a decirnos la sangre? ¿Qué simboliza la sangre para el ser humano? Pues, y cada caso también es diferente, más o menos, pero se puede decir a nivel conciencia colectiva, la sangre viene a significar lazos de sangre, lazos de familia, vínculos de amor, o sea, el amor se representa en rojo, por eso el rojo es la pasión, el amor, los sentimientos. Y también la sangre es un tejido conectivo, o sea, nos conecta y transporta, pues, desde el oxígeno, desde los nutrientes, desde el azúcar, etc. Bueno, entonces ese tejido que es conectivo, o sea, nos conecta, viene a representar pues como la fuerza interna, como el valor, lo que nos da la vida, ¿no? Ese fluir de la vida, ¿no? Pues que es la sangre, o sea, la sangre es vital, ¿no? O sea, vínculos emocionales y vínculos de conexión, ¿eh? Vale, para, digamos, para que el cuerpo, para que nuestro organismo pueda obtener los elementos y los nutrientes que le hacen falta, ¿no? Muy bien. Luego, la sangre. O sea, estamos hablando de la presión arterial alta. ¿Qué otro factor tiene? O sea, aparte de la sangre, el corazón, por supuesto. ¿Y qué viene a significar el corazón en nuestra vida? Pues viene a significar, pues el corazón, es tu hogar, es tu territorio, ¿me entendéis? O sea, es como es esa parte
más humana, o sea, el amor, el corazón, el sentimiento, o sea, es puro amor, ¿no? O sea, es puro el sitio donde te sientes seguro, es tu corazón, ¿no? Corazón. Bueno, sangre, corazón, o sea, ¿qué otro elemento hay en la presión arterial alta? Bueno, pues está también los riñones, o sea, el riñón. Que el riñón, si lo sabéis, que pues viene a un poco a filtrar, ¿no? Los líquidos, a hidratar. Y esto tiene mucho que ver pues con la liquidez. Entonces imaginaros algo que no está fluyendo a los niveles de vínculos emocionales en el hogar. Imaginaros, o sea, mirar a qué simbología llegamos, ¿no? A qué comparativa llegamos. O sea, es el no fluir de los vínculos emocionales más representativos, más fundamentales, que son, digamos, el corazón, la base de, pues, de nuestras emociones, ¿no? Entonces, esos son los elementos: sangre, imaginaros, corazón y riñón, el filtro. Entonces, lo que os decía, viene a representar conflictos de vínculos emocionales donde pues la situación no fluye, por la que sentimos una presión, una tensión, una lucha interna, una carencia de algo que hace que no fluya, ¿no? A mí me parece muy interesante. Yo, desde luego, pues me parece que esto da la clave, o sea, es pura lógica, al margen de que tú luego vayas a tomar tu medicina y cada caso tiene su casuística especial, ¿no? Pero sí es verdad que si tú estás como muy presionado, tienes una gran resistencia, pues eso viene a afectar, muy probable, a la presión arterial alta. Ya te digo que cada caso es diferente. Bueno, en definitiva, ¿qué viene a representar? Una resistencia, una presión a algo, algo que no está fluyendo, que está a punto de explotar, por decirlo así. Entonces ahora os voy a, si queréis, podéis apuntar, porque os voy a dar con posibles conflictos. Estoy hablando, todo esto es a nivel emocional, que me entendáis. Y solamente estoy hablando de factores emocionales que también influyen, porque estamos conectados a nivel químico, a nivel celular, neuronal, o sea, eso, las emociones producen químicos que afectan a la sangre, a nuestras células. Eso está demostrado, o sea, cómo te sientes a nivel emocional, pues eso va a afectar a pues, la circulación, a tu corazón, o sea, hay una conexión. Lo que pasa que es verdad que es una conexión que hay que ver, es una entre varios factores o bastantes, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta también, ¿vale? O sea, yo no quiero tampoco decir, esto es lo único, no, pero es algo que debéis tener en cuenta. Ya os digo, siempre desde la perspectiva emocional y energética, si queréis llamarlo. Muy bien, entonces posibles conflictos que puedan originar la presión. Además te lo digo porque lo he visto en carne propia, lo he visto en mi familia. De hecho, yo creo, os voy a ser sincera, yo creo que me he metido en esto de desarrollo personal, de espiritualidad, bueno, aparte que eso ya es algo que va dentro de mí mucho, pero sobre todo porque he visto a veces sufrir tanto la gente por falta de toma de conciencia y a veces es tan fácil como no resistirse, como rendirse a la vida, ¿no? Rendirse a la misión de la vida, de Dios. Vale. Bueno, entonces posibles conflictos, y ya os digo, si no os resuena, es a lo mejor porque tenéis resistencias, ¿eh? Eso es el ego totalmente, o sea, son palabras. Bueno, entonces, resistencia al flujo, hay una presión. Los posibles conflictos, punto número 1, puede ser que te sientas, o esa persona que tiene una presión alta, porque esto también es una manera de ayudar a esa persona. A mí ya os lo digo, a mí me pasó con mi propia madre. Pero bueno, la verdad es que no se dejaba mucho ayudar por mí, pero bueno, en este aspecto. Y me da pena, pero bueno, pensaba que todo tenía que ser pastillas y yo pienso que no. O sea, verdaderamente la pastilla está muy bien, pero vete a la causa, vete siempre al origen. Bueno, entonces el primer punto es, puede ser que la persona que tiene una presión
arterial alta es que se sienta subvalorado dentro de sus vínculos amorosos y familiares, ¿no? O sea, hay como una especie de... Hoy no, sientes que no eres amado, que eres rechazado, que no eres admirado, o sea, que no eres, no recibes el amor que. Entonces, como hay una especie de resistencia, de rabia, de presión a querer, digamos, salir de esa situación. Y te crea una, aquí yo creo que esta palabra viene muy bien, frustración. O sea, la frustración, el no saber rendirse ante la vida, esa frustración es como el odio, ¿no? Al final es beberte tu propio veneno, ¿no? Entonces, la frustración, o sea, puede ser en un momento dado, pero si se queda en el cuerpo, pues produce esta presión, esta resistencia. Entonces es una frustración que no quiere fluir con la vida y entonces pues viene esa tensión de ahí. Es tensión, presión, frustración. Punto número 2. ¿Cuál puede ser la causa de la presión arterial alta? El sentirse presionado. Presionado, pues que sientes una presión muy alta, o sea, que autoexigencias también, pues que sientes que te están presionando, cualquier situación de presión, ¿no? Pero sobre todo, si eso tiene un vínculo, un significado mayor, porque es dentro le das porque es algo familiar, es algo dentro de la casa, del trabajo también puede ser, ¿no? Sentirse presionado y no saber gestionar este sentimiento, ¿no? O sea, importante soltar, suelta y confío y como decían los estoicos, cambia lo que puedes cambiar y lo que no, déjalo al universo. Punto número 3. Eso también puede ser, yo creo que en concreto este es muy significativo. Puede pasar a los padres, ¿no? Que sienten que su hijo ya pues es la hora de irse o tienen que irse a estudiar fuera o que se van de casa y eso puede producir una angustia. O sea, imagínalos, ¿eh? El hijo que es la sangre y el hogar es el corazón, ¿no? Entonces, pues sentir que es el proceso, ¿no? De soltar al hijo del nido que se va, los polluelos, y puede crear en ese momento, ¿no? Bueno, de hecho a mí me ha pasado también, o sea que con eso os digo todo. Tengo 2 hijas. Entonces, que alguien, pues sentirse que alguien se va de casa, ¿no? Que se va de tu hogar y que te cuesta aceptarlo. Al final todo se trata de sentirse presionado y frustrado porque no aceptas la vida. Es verdad que somos seres humanos y pasamos por ese proceso y es normal, ¿eh? Pero la cuestión es que no entorpezca, ¿no? Y que no se estanque ahí, ¿no? Sino que, bueno, pues tengo unos días malos, pero luego va mejorando, ¿no? O sea, hay que pasar por ese duelo, ¿no? Incluso cuando se van los hijos de casa. Cuarto, cuando tienes muchas ganas de que alguien se vaya, o sea, es que te agobia, cuando tienes esa sensación de agobio, no puedo respirar. Entonces, también, otra vez, presión arterial alta por la presión, o sea, la resistencia o sea, te cuesta aceptar ese momento. Aquí os digo que sería genial, ya lo digo quizá de antemano, es el Ho'oponopono, lo siento, perdona, te amo, gracias, decírtelo a ti mismo, y es que no aceptamos la vida y como vamos luchando contra la vida, pues nos produce estos sentimientos de angustia, de tensión, de presión, y eso al final acaba incluso influyendo pues en este caso, a la presión arterial, en este caso la sube. Sí, este punto, por ejemplo, también es muy interesante, es, por ejemplo, alguien pues que se sienta que se tiene que ir de casa, o porque lo han exiliado, porque lo han echado. O sea, es una situación muy estresante. De hecho, al irse de la casa, al mudarse, pero cuando no quieres, ¿eh? Estoy hablando cuando realmente lo que quieres es lo contrario, ¿no? Cuando tú tienes ese vínculo, ese, ese, digamos, asentamiento, pero tú te están arrancando de tu sitio y te duele, te molesta, te resistes. Bueno, pues cuando te resistes, porque es lo que tú sientes, porque no
no fluyes con ese evento que está pasando en tu vida, pues produce también una resistencia, pues porque tienes que mudarte, tienes que emigrar, pues te han echado, o sea, etcétera, porque te quedas de repente, bueno, pues eso, que te tienes que ir. Entonces, en contra de tu voluntad. Otra cosa muy diferente es irte de viaje, otra cosa es porque me quiero ir de que esta casa, porque no, o sea, me refiero cuando hay una resistencia. Con lo cual, lo que os decía, resistencia a irse. Otro punto también que es muy importante, que también me ha pasado, que conozco también en este caso, es cuando la familia, cuando estás en una familia que le importa más el que dirán, la reputación, el dinero, cuando hacen, por, digamos, las cosas por guardar las apariencias, ¿no? Cuando hay esa rigidez, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa también a veces en familias pues donde lo que importa es el dinero, ¿no? El dinero, el estatus, el qué dirán. Bueno, pues digamos, nuestro ego, ¿no? O sea, ese superego, o sea, qué van a decir los otros. O sea, cuando es muy importante, pues esa presión social, ¿no? O el poder, por decirlo así. Bueno, pues esa imagen que queremos dar a la sociedad o dentro de la familia también, ¿no? ¿Qué dirán? ¿Qué horror? ¿Qué humillación? Bueno, pues también una persona puede ser que le cueste mucho, ¿no? Cuando hay mucha presión social sobre uno o familiar, también puede producir una presión arterial alta, cuando no lo tienes asimilado, cuando no fluyes, cuando te resistes a eso, porque no ves otra, porque realmente para ti es imposible soportar esa relación. Entonces, ¿qué quieres? Explotar y salir, ¿no? Y si no lo consigues, pues lo que va a hacer es que te vaya a afectar a la presión arterial. Otro punto también importante, esto también lo he visto, son aquellas personas que son súper aprensivas. O sea, entonces, es como que aquellas personas que tienen miedo al miedo. O por decirlo así, es un ejemplo, ¿eh? O es esa persona que empieza, le duele un poquito el corazón, le duele algo, entonces ya empieza a comerse el tarro, o sea, a pensar más de lo que debe, y entonces, pues esos mismos pensamientos le crean esa aprensión, ¿no? Y esa resistencia, ¿no? Y esa preocupación, esa angustia. Bueno, pues también que sepáis, suelta y confía. Todo esto, os lo digo, lo he vivido en carne propia, más o menos, y lo he visto. Otro punto también puede ser, y sobre todo al principio, esos cuando estás muy enamorado y tienes esos conflictos amorosos de que no te corresponden, ¿no? Y te angustias y estás como que es el fin del mundo. Bueno, pues también, esa angustia te sube la presión, o sea, la presión, la tensión, ¿no? Por decirlo así, la tensión o la presión arterial, tensión también se llama. También resistencia digamos, a que la otra persona no te quiera como a ti te gustaría que te quisiera, ¿no? Entonces, todo es una resistencia. Como veis, es porque no fluimos con la vida, porque no fluimos con las leyes del universo, de que todo es fluir, tenemos que fluir con la vida, nos tenemos que poner en las manos de la vida, no el contrario. O sea, la vida nos enseña el camino. Lo que pasa es que nuestro ego o nuestros deseos pues quieren que las cosas sean como nos gustaría que fueran. Pero no, hay que vivir la vida desde el fluir, la aceptación. Eso no quiere decir que no tengas deseo, ¿eh? Ojo, pero tiene que haber un equilibrio con tu deseo y con el universo. Bueno, otro punto, ya quedan pocos ya, es sobrecarga de responsabilidades. Bueno, pues eso, otra vez, presión, angustia, tensión, pues también eso, ¿esto qué produce al final? Estrés. En realidad es un tipo de estrés, ¿no? Y luego también este es muy interesante, es el último, y es el que tiene más que ver con el riñón, porque el riñón tiene mucho que ver con la depuración de los líquidos. Pues puede ser también en el caso de personas que viven una especie de codependencia o de
de preocupación constante, porque, por ejemplo, alguien en tu familia es alcohólico, o es una persona dependiente de las drogas, o una persona que tiene problemas de deudas, que no sabe llevar su economía y que, digamos, hay una tensión económica constante. Bueno, pues eso, ¿qué hace? Que no fluya, que sientes que la vida no fluye y, y entonces se produce también esa presión arterial. Bueno, una cosa muy interesante que os digo también, antes de que se me olvide, es que hay que pensar una cosa. El problema puede existir, realmente puede haber todo esto que os he dicho, os puede haber pasado más o menos, pero es que tenéis que pensar una cosa, el preocuparte no va a solucionar, o sea, es como tener miedo al miedo, o sea, si tienes miedo, pues confróntalo, o sea, a ver, estoy hablando del miedo emocional, ¿no? No de que te venga un tigre o un miedo normal, por decirlo así, sino que en vez de realmente solucionar el problema, nuestro ego, porque está programado para salvarnos y para solucionar problemas, pues lo que hace es una sobrecarga de tensión, de actividad, y lo que crea es el efecto contrario, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos que bajar a nuestro sistema parasimpático, relajarnos y decir, bueno, pues que sea lo que tenga que ser, confío, o sea, hay veces que llegamos a un punto que queremos controlarlo todo y en vez de solucionarlo, lo hacemos todavía peor. Entonces, hay veces que cuando tenemos muchos problemas, lo mejor es despacio. Déjalo, a veces las cosas, o sea, el obsesionarte o el preocuparte o el querer controlarlo todo, pues eso lo va todavía a empeorar, ¿no? O sea que si tienes un problema, no hagas 2 problemas de un problema. Eso es lo que os quería decir. Entonces, importante, siempre, pues, intentar vivir el momento desde la serenidad. Eso sí, fácil no es, pero por lo menos lo sabéis. Entonces, esto es realmente una manera, como digo yo, de liberar emociones y tensiones internas, ¿no? Eso es lo que queremos llegar a conseguir, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues primero os dais cuenta de la conexión, ¿eh? O sea, la conexión, porque realmente es tu mente, o sea, realmente no el hecho de que está pasando no es realmente la causa es cómo interpretas lo que te está pasando, como decía Epícteto, o sea, no es lo que te pasa, sino lo que interpretas de lo que te está pasando. Entonces, si es verdad que te está pasando algo, vamos a decirlo así, algo que supuestamente es un problema, pero tú en tu mente lo agrandas y lo haces todavía más problema, ¿no? ¿A dónde tenemos que llegar con todo esto? Pues tenemos que llegar a, a la aceptación, al perdón, al fluir, y sobre todo vivir la vida desde un estado, digamos, de rendición, que no es lo mismo que, vale, que paso de todo, no, sino decir, bueno, pues o sea, siempre con mucho amor, em, haciendo, digamos, lo que puede según tu nivel de conciencia, ¿no? Llegar a un momento de reconciliación, pero también os digo que muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, la madre que le cuesta soltar que sus hijos se vayan y le cueste mucho, pues muchas veces viene también para poder liberar el sentimiento y llegar a la causa, aparte de que hay que ser siempre súper honesto y honesta, pues muchas veces tiene que ver con el autoperdón. Y ahí podríamos incluso hacer, aparte del Ho'oponopono, también se puede hacer una, ¿cómo se dice en inglés? Atonement. Ahora no me sale hablar en español. Pues una expiación, ¿eh? Una expiación. Que bueno, que es más fácil de lo que parece. O sea, cómo lo hacemos? Bueno, pues primero hacemos una autoevaluación, ¿eh? Es importante vivir un momento de silencio, de ir a la causa, qué es lo que realmente ha creado en ti ese sentimiento que te has puesto tan nervioso, tan nerviosa. Asume el hecho, lo que ha pasado, no desde la culpa y no desde el victimismo, porque entonces no te estás haciendo responsable, sino desde la responsabilidad. Bueno, pues no lo he sabido hacer mejor, lo he hecho, como lo he sabido hacer, en ese momento, según mi nivel de conciencia. No es tu yo
digamos, superior el que lo ha hecho, sino es ese yo en ese estado de conciencia, ¿no? Entonces, asumes tu responsabilidad y luego ya, para que realmente sea una expiación, que este me gustó muchísimo hablando con una terapeuta, para poder realmente perdonarte, muchas veces, pues es buenísimo escribir, o sea, la escritura, ¿no? Y, y hacer, por ejemplo, una carta donde tú te pones en el lugar de la otra persona y para entenderla. O sea, por ejemplo, si un hijo se va, ¿no? Bueno, pues, o si te reclama, bueno, pues escribir una carta. Escribir es súper importante porque te queda se graba mucho mejor en la mente, es como que nuestro cerebro lo registra mejor. Entonces, escribes una carta, lo escribes y también escribes una carta donde, digamos, tú te sinceras contigo mismo, ¿no? O sea, pones las cartas sobre la mesa. Y bueno, y cuando ya veas que cuál ha sido la causa, pues que puede ser la culpa, ese sentimiento de rabia, esa frustración, ese desestabilización, ¿no? Emocional que hay cuando no estás en un estado de equilibrio, porque en realidad si no estamos en equilibrio es que algo está mal, por decirlo así, porque estamos desestabilizados, pues ese desequilibrio, que puede ser una frustración o puede ser una amargura, digamos, una presión, enorme, una no aceptación, bueno, pues todo eso eh, llega al momento trascendental, que es intemporal e imperceptible. Entonces, ahí es cuando hacéis una visualización y ya veis, o sea, visualizáis pues ese sentimiento que para que no se expanda como si fuera un cáncer, ¿no? Sino que veis esa culpa, veis ese sentimiento de autoexigencia, de resistencia, de rabia, de frustración, lo visualizáis y al mismo tiempo lo disasociáis de vosotros, o sea, sentís como que sale de vuestro corazón, como que estáis limpiando, o sea, es una visualización, ¿eh? Esto es a nivel neuroplasticidad. Entonces, lo visualizáis como que sale de vuestro corazón y lo ponéis como una especie de paquetito, lo veis como fuera, o sea, si queréis en forma de corazón o bola. Esto estoy hablando de la visualización. Y entonces es cuando le dices, te lo dejo a ti, Espíritu Santo, te lo dejo a ti, universo, para que lo sanes, suelto y confío, me perdono porque no lo he sabido hacer mejor y porque lo he hecho según mi nivel de conciencia. Entonces lo dejo a ti para que lo sanes, para que lo liberes, ¿no? Entonces lo dejas al universo. Es como que te liberas de la culpa, ¿no? Te liberas de ese sentimiento de frustración y dices, bueno, yo hasta aquí he llegado, es lo que yo hago, yo soy hija del universo, de Dios y le dejo, le dejo esto para que mi padre o mi madre, mi familia, o sea, el universo lo sane, ¿no? O sea, es como que te dices, bueno, esto no soy yo, ¿no? Te desprendes de ese sentimiento, y lo visualizas como algo que se desprende de ti, esa culpa, lo que sea, eso que te haga sentirte mal, y lo dejas al universo para que lo sane desde la causa. Y ahí es entonces cuando te perdonas, me perdono porque no lo he sabido hacer mejor, porque según mi nivel de conciencia, incluso perdonas a los demás. Pero el verdadero perdón, ojo, porque ahora lo perdonas porque digamos es la mejor manera de contextualizarlo para que tu ego lo entienda, ¿no? Pero el verdadero perdón, el verdadero, es cuando entiendes que no hay nada que perdonar, que todo eso ha pasado porque hay una razón para ello, porque es parte de tu aprendizaje, porque era algo que tenías que, digamos, equilibrar en tu vida, ¿no? Y, y cuando sabes realmente que no hay nada que perdonar, porque realmente es parte de la vida, pues pero claro, pero primero tienes que sanar. Entonces es ahí cuando llegas a un estado de gracia, a un estado de gratitud. Pero primero, os digo, primero hay que hacer los otros pasos, ¿vale? Entonces, ríndete a la vida, confía, ten fe, bueno, fe o déjalo en manos de la conciencia de unidad de la que formas parte y ya verás cuando lo dejas fuera, o sea, asumes tu responsabilidad, pero dejas al mismo tiempo en manos del universo, del Espíritu Santo, de Dios, o cuando dejas esa culpa fuera de ti, porque tú no tienes que llevar esa culpa,
pues te liberas, te liberas. Y esta es una manera magnífica de, digamos, de manera preventiva, ayudar a que, digamos, no caigamos en estados de presión arterial demasiado alta o alta, no equilibrada, porque al final todo es un equilibrio. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. También os digo que, bueno, que me encantaría que os suscribierais a mi canal, que lo compartáis, que si os ha gustado, que me digáis, por favor, cómo habéis solucionado vosotros el tema de la presión alta, o si sabéis de alguien que lo tenga y cómo creéis cuál de todos de las causas que os he dado os parece la más relevante. Y bueno, pues nada, que sepáis que nada, que podéis contactarme y nada, pues nos vemos. Chao.